Respecto a las actas de las sesiones 14 y 15 se ponen a disposición de las señoras y señores diputados. Se ofrece la palabra. No hay palabra. Vamos a empezar con la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla, que es, en primer lugar, abordar la compra de terrenos actualmente ocupados, lo cual está impidiendo el uso de los propietarios de propiedades que se encuentran en la llamada macro zona sur, para lo cual asiste la señora ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, señora ministra. Consulta, cuando no hay cuenta, ¿no está la posibilidad de plantear algún tema en particular? ¿O sí? Pedir la palabra, Presidenta, porque pensé que... Mire, es por lo siguiente, yo no puedo dejarlo pasar y lo hago con mucho respeto, porque creo yo que es un tema delicado que justamente tiene relación quizás con lo que vamos a tratar hoy día, pero que dice relación con los acontecimientos que están ocurriendo a nivel mundial y particularmente con la situación de la agricultura. El día 11 de abril, junto a otros parlamentarios, presenté un proyecto de resolución que decía relación con la producción mundial y particularmente con el tema de seguridad alimentaria en nuestro país. Hablaba, ¿no es cierto?, del conflicto en Europa del Este, de la disminución de la producción de grano, la recomendación que hacía la FAO de privilegiar la producción propia, digamos, y en la parte dispositiva señalaba, ¿no es cierto?, que el gobierno adoptara ciertas medidas a fin de ayudar, ¿no es cierto?, a nuestros agricultores a obtener fertilizantes que fueran más al alcance de la mano, sea a través de un subsidio, ¿no es cierto?, o agilizando lo que significa las importaciones. Como segundo punto, ¿no es cierto?, solicitaba disponer que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en conjunto con Agricultura, garantizara lo que significa la seguridad alimentaria en todo el proceso productivo, estableciendo una especie de programa de aquí a la época de la cosecha. Y en tercer lugar era darle urgencia a un proyecto cuyo boletín es el 14.109-07, y cuyo objetivo es tipificar y sancionar los delitos de robo hurto de productos, insumos y maquinarias agrícolas. Esto, reitero, fue presentado el 11 de abril del año 2022. Hoy día tiene aún más vigencia conforme a los últimos acontecimientos donde se están destruyendo granos a nivel internacional en Ucrania y se prevé una posible escasez de la producción. Yo pensé que este proyecto iba a ser votado unánimemente por la Cámara, cosa que no ocurrió, y de repente uno lo entiende, pero dentro de las personas que votaron en contra hay miembros de esta comisión, como Mercedes Bulnes, como Marcela Riquelme y la propia presidenta. Entonces, yo sé que de repente uno tiene una posición política y puede votar en contra de proyectos de resolución que no sean de su sector, pero cuando uno es miembro de una comisión de agricultura y hay iniciativas que pretenden justamente fortalecer la agricultura, que pretenden de alguna manera evitar situaciones complejas como es la escasez de alimentos que pueda tener Chile de aquí a final de año, donde debemos darle seguridad alimentaria a nuestro país, me parece extraño. Me creí pertinente señalarlo. Disculpen si a alguien no le es cómodo lo que estoy señalando, pero creí necesario señalarlo porque a futuro pueden haber otros proyectos de resolución que vayan en beneficio de nuestros agricultores y nosotros, siendo parte de una comisión de agricultura, debemos colocarnos esa camiseta antes que una camiseta de carácter político. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Radke. Vamos a continuar con la bienvenida, digamos, a nuestros invitados, porque tenemos distintos temas que abordar hoy día. Tenemos acá presentes para hablar sobre el proyecto de ley que regula la apicultura, que está en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, que es el boletín 947901. Tenemos de invitados del Servicio Agrícola y Ganadero al jefe de Departamento de Regulación y Control de Insumos y Productos Silvoagrícolas, don Rodrigo Sotomayor, y al coordinador apícola de la División de Protección
Pecuaria, don Gallardo, don Mario Gallardo, ahí está. Bienvenidos. Muchas gracias por asistir a la comisión. También se encuentra el apicultor, geógrafo, máster en ciencias, don Juan Sebastián Barros de Huerquén Apícola, a quien también le damos la bienvenida, si es que está ahí en el Zoom. Y por último, tenemos un tercer tema hoy día a tratar, que es para conocer la situación que atraviesan los pequeños arroceros de la zona centro-sur del país. Y tenemos de invitado al presidente de la Asociación Gremial Entre Ríos, don Jorge López. También le damos la bienvenida calurosa y afectuosa por estar ahí presente. Un honor para mí recibirles. Vamos a comenzar esta exposición dándole la palabra a la señora ministra Javiera Toro, quien nos va a comentar hoy día sobre la situación de la compra de terrenos y lo que está sucediendo en la zona macro sur, que era la inquietud que tenían los parlamentarios de la comisión. Muchas gracias, señora ministra. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Tengo una presentación que me gustaría, si puedo, compartir la pantalla. Sí, claro. A ver. No sé si inició el procedimiento. Ahí está. ¿Sí se ve? Se ve súper bien. Hay que ponerlo en modo presentación, sí, me parece. Ahí está. ¿Se ve, cierto? Súper, súper bien. Ya, perfecto. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a la comisión también por la invitación. Por su intermedio, quiero empezar esta exposición con un contexto general del rol que le toca al ministerio y cuáles son nuestras funciones, nuestras atribuciones, también nuestro mandato legal. El Ministerio de Bienes Nacionales es la Secretaría de Estado que está a cargo de la gestión del territorio fiscal, con el fin de contribuir al bien común, por supuesto, y al servicio de los requerimientos de otros organismos públicos y de las necesidades públicas que estos levantan. De acuerdo a nuestro decreto de ley orgánico, número 3274 del año 1980, nos corresponde, por un lado, aplicar, controlar y orientar las políticas y formular y ejecutar los planes y programas que digan relación con la tuición, adquisición, administración y disposición de los bienes fiscales. Luego también tenemos el mandato legal de llevar el catastro de los bienes del Estado y otra de nuestras funciones y atribuciones importantes tiene que ver con la constitución y regularización de la pequeña propiedad raíz. Ese es el marco de nuestras facultades y a la vez nosotros como nuestro mandato, como nuestra gestión del ministerio, partimos y asumimos, entendemos que tenemos estas facultades normativas en un contexto político, social y económico bien concreto, donde la política como gobierno tenemos un mandato y una necesidad de responder también a cómo nos interpela ese contexto y, por supuesto, de implementar el programa de gobierno. Y eso lo hacemos en un rol de articulación y vinculación del ministerio con otros servicios. También en nuestros trámites que hacemos a favor de la ciudadanía y nuestra política de gestión de suelo y patrimonio. Y en ese sentido, con esas orientaciones, mandatos, teniendo también en cuenta el contexto político, económico y social, nosotros definimos nuestro mandato como el necesario para una gestión integral, descentralizada, planificada del territorio y el patrimonio común. Entendemos que en momentos ha faltado esa planificación general, con criterios que tienen que ser de pertinencia local, de participación ciudadana y siempre con una perspectiva de género, como ha definido nuestro gobierno, la transversalización de la perspectiva de género, para permitir un acceso efectivo y universal a los bienes comunes. Y esa es lo que nosotros definimos como mandato y desde ese mandato nosotros nos planteamos y asumimos nuestra gestión. Yendo al particular al tema de la política indígena, es lo que nos convoca en parte a
a esta sesión y el motivo por el que hemos sido citados. Nosotros como ministerio, por supuesto que la política indígena es más amplia y requiere la participación de muchísimas otras instituciones y una articulación conjunta de todo el gobierno, pero como ministerio vemos dos líneas principales de acción en torno a los pueblos originarios, que tienen que ver con una política de tierras y con el reconocimiento de autonomía a los pueblos originarios. Respecto a lo primero, reconocemos el derecho a la propiedad indígena y el derecho a reparación a través de la restitución de tierras que tradicionalmente los pueblos originarios hayan poseído, ocupado o utilizado, cuando la pérdida de esta propiedad ha sido o causada por el Estado o con su aquiescencia. Eso lo entendemos como un derecho de los pueblos que nosotros incorporamos en nuestro mandato y que concretamente se traduce en transferencias de dominio de propiedad fiscal a comunidades indígenas en un contexto de constitución de propiedad colectiva sobre ellas. Y una segunda línea que nosotros hemos definido como de las líneas de nuestra gestión en esta materia tiene que ver con el reconocimiento y transferencia de autonomía a pueblos originarios y en particular con el derecho a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales de su territorio. Y eso en particular lo estamos implementando, lo queremos implementar a partir de otro tipo de herramientas administrativas y de acuerdos con los pueblos que tienen más que ver con la cogestión de áreas protegidas cuando se encuentran en territorio indígena, y entendemos que eso, la incorporación en la administración de las comunidades y de los pueblos en esta administración, implica también transferencia de facultades autonómicas sobre su propio territorio. Y en ese sentido también esta segunda línea que estamos empujando no se relaciona directamente con la transferencia de propiedad, sino con con una nueva gobernanza de las áreas protegidas, y en ese contexto estamos promoviendo acuerdos nacional a través también de una mesa intersectoriales y de acuerdo también a los contextos y a las necesidades planteadas por cada pueblo. En torno a en esos dos objetivos que nos hemos planteado en nuestra gestión, tenemos distintos tipos de acciones y de facultades que podemos utilizar para implementar esta política de tierras y para el reconocimiento y transferencia de autonomía. Y en ese sentido hay varias acciones que tienen que ver con nuestras funciones y atribuciones, el catastro, demarcación y titulación de las tierras indígenas que se encuentran en propiedad del fisco, la constitución de mesas de tierras con autoridades tradicionales para la solución de conflictos territoriales, realizar o encargar estudios de ocupación sobre el territorio indígena y ejecutar planes de saneamiento y demarcación de esto siempre en diálogo con los pueblos, informes políticos de reconocimiento y verdad histórica por conflictos territoriales, también, como decía antes, promover acuerdos de gobernanza plurinacional en áreas protegidas, viabilizar también los acuerdos entre pueblos y el Estado para responder demandas territoriales, y ese quizás es el punto que se relaciona más directamente con lo que se nos ha pedido informar en esta sesión, y también proponer estrategias de gestión territorial en zonas de interés turístico o de inversión, y que ellos promuevan esas acciones, esas necesidades y vocaciones del suelo, evitando afectar los modos de vida tradicionales. Algunos ejemplos de las labores que nosotros hemos hecho desde que asumimos nuestra gestión hace 3 meses. Uno, por ejemplo, en el norte tiene que ver con la transferencia de 14.000 hectáreas a la comunidad indígena Aymara Chusmisos Magama, que tiene que ver con el cumplimiento de un compromiso del Estado a nivel internacional que fue suscrito por el Estado en el año 2018, y en ese sentido, en nuestra gestión del Ministerio,
estimamos que partir cumpliendo los compromisos del Estado también es una condición mínima de poder abrir un diálogo que permita resolver los conflictos largamente arrastrados. Luego también firmamos un memorándum de entendimiento entre el Estado y la familia Roe del pueblo Rapa Nui por la reivindicación de parte del territorio donde se emplaza hoy día el aeropuerto y que es un conflicto que se arrastraba, bueno, hace más de 50 años, pero que hace más de 10 años habían conversaciones y acuerdos que nunca se pudieron concretar, y en ese sentido eso es algo también que nosotros hemos implementado en nuestra gestión. Luego también relacionado con Rapa Nui, pero de una perspectiva más amplia, el Ministerio de Bienes Nacionales participa en la mesa de tierras de la subcomisión de tierras de la Comisión de Desarrollo de la Isla de Pascua, que le toca revisar todas las materias en materia de tierras de la isla, y hay casos emblemáticos que ya han sido definidos, estudiados por el Estado, que queremos resolver con estos diálogos. Impulsar una política de acuerdos de cogestión de áreas protegidas. Ahí la semana pasada estuvimos en Magallanes y presentamos una mesa intersectorial con distintos ministerios y organismos como CONAF, que entendemos que son centrales para impulsar esta política, pero sobre todo una política coherente del Estado, que no sea que cada ministerio está implementando una política distinta, sino una política que sea intersectorial y que se presente frente a las comunidades y la sociedad en general de manera articulada. También existen, y el Ministerio ha realizado estudios de demarcación de la propiedad indígena y que nosotros tenemos proyectado poder actualizar. Existen demandas de territorios indígenas que están superpuestos o son colindantes a área protegida, que como ministerio también queremos avanzar en su regularización. La transferencia de sitios de alta significación cultural, espiritual y comunitario, que es un trabajo que el ministerio viene realizando hace un tiempo, hace unos años, y que nosotros queremos continuar, darle continuidad a esas transferencias que están pendientes. Y también tenemos como ministerio, como gestión del ministerio, nos gustaría hacer presente que existe aquí una unidad indígena que fue creada el año 1999, que hay una historia que tiene que ver con la relación que necesariamente tiene este ministerio con la gestión de tierras y del territorio. Esta unidad hoy día estamos en un proceso de reestructuración y de fortalecimiento por la prioridad también que tiene para nuestro gobierno y para nuestra gestión, pero quiero reconocer y aprovechar esta oportunidad especialmente para reconocer la labor y el compromiso de las funcionarias de esa unidad, así como también de todas las funcionarias y funcionarios del ministerio, que son los que nos permiten implementar esta política indígena que entendemos es uno de los compromisos y las prioridades de nuestro programa de gobierno. Yendo en particular a las facultades y acciones que el gobierno ha definido recientemente en el marco del Plan Buen Vivir y que se relaciona concretamente con la materia de esta sesión, las facultades de adquisición y disposición del ministerio se encuentran, bueno, reguladas en nuestro decreto ley 1939 del año 97, y en nuestras circulares ministeriales, aplicándose también supletoriamente las normas del Código Civil, y el decreto nos da facultades amplias de adquisición que son ampliamente implementadas, ejercidas por parte del Estado, y que se hacen al servicio de las solicitudes de otros ministerios. Entonces, distintas instituciones públicas solicitan cuando lo requieren la adquisición de terrenos, inmuebles que sean de interés fiscal adquirir, y en ese sentido no existe restricción. El ministerio, constatando que existe ese interés, no tiene restricciones sobre el tipo de predios a adquirir, y por lo tanto nosotros en el marco del Plan Buen Vivir nos hemos puesto a disposición de esa tarea que es hoy día una tarea nacional. Y también tenemos facultades de transferencia en determinadas circunstancias.
Y en esta línea concreta, el Ministerio viene trabajando un sistema de gestión de suelo multipropósito, o sea, destinado a diversos fines públicos y sociales, que entendemos que nuestra gestión del suelo, lo hemos señalado en otras oportunidades, tiene diversos usos. Uno hoy día muy importante es el habitacional, como decía, fines de conservación, fines turísticos, distintos fines productivos, así como también hacernos cargo de las deudas del Estado en materia de propiedad sobre terrenos indígenas. Y ahí nuestro rol concreto y específico en el marco del Plan Buen Vivir va a ser, lo hemos conversado con la ministra de Desarrollo Social, la ejecución dentro de nuestra competencia de mecanismos ágiles de compra, y en ese sentido nos encontramos trabajando en un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, porque nosotros nos ponemos a disposición de ese plan y a disposición de ejecutar esta adquisición de tierras según los criterios que establezca CONADI y Mideso, que son los organismos públicos que tienen esas facultades y esas atribuciones. Y también hemos puesto, y en otra línea que no tienen directamente que ver con la gestión y adquisición de tierra, hemos puesto a disposición herramientas de georreferenciación para la gestión y toma de decisiones más eficientes en el plan de inversión en la zona y en particular en lo que se ha denominado la zona macrozona, en la macrozona sur. Esos son en términos generales las acciones que hoy día nosotros como ministerio estamos implementando, que nos hemos comprometido con el gobierno, con la política presidencial, implementar, y siempre en un trabajo que debe ser, y que lo entendemos que es interministerial, que no depende únicamente de lo que nosotros definamos como ministerio, sino que ponemos nuestras facultades, nuestras atribuciones al servicio de esta política que ha sido definida en conjunto por el gobierno y de manera especial por los criterios que se definan, como decía, desde el Ministerio de Desarrollo Social, tanto para la adquisición, que es un poco lo que nos ocupa especialmente hoy día, como también para la transferencia, donde nosotros, por supuesto, que vamos a actuar en función de los criterios que definan las instituciones y la autoridad competente, que son particularmente CONADI, de acuerdo a los criterios también de la ley indígena. Creo que con eso, en términos generales, abordo los temas que se habían planteado y que se habían preguntado para nuestra exposición. Gracias. Muchas gracias, señora ministra, por su exposición. No sé si hay alguna palabra al respecto. Me gustaría que pudiéramos tener anotadas las preguntas y las pudiéramos responder después todas. No sé si tiene alguna propuesta, señora ministra, si le parece que sigamos con las exposiciones y usted nos responde después y dejamos tomadas las palabras. Bueno, si ustedes prefieren eso, no tengo problema con esperar eso y acumular las preguntas. Ok, palabras. ¿Quién le gustaría solicitar la palabra? Pasa que nos queda 1 hora y tenemos 1 hora y media, señora secretaria. Y tenemos más invitados. Entonces lo ideal sería que pudieran exponer todos nuestros invitados en esta sesión para no tener que perdernos, digamos, lo que tienen que contarnos, y luego dejamos el tiempo para preguntas. Diputado Moreno tiene una palabra, diputado Radjeb también. Las pueden plantear de inmediato y ahí la ministra les puede contestar. Diputado Radjeb. Sí, bien breve, gracias, presidenta. Saludar a la ministra. A ver, entiendo yo que se pretende hacer un traspaso de propiedades, digamos, de distintas características, como ha señalado la ministra, pero este traspaso ¿es en propiedad o es otro tipo de modalidades, como entregar en administración o con limitación a algunos de los atributos de la propiedad? Y en segundo lugar, al ser traspasados en propiedad, ¿va a ser individualmente a personas o en forma colectiva? La mayoría hoy día, al conversar con personas pertenecientes a distintas comunidades, una de las dificultades que se ha detectado es que cuando es colectivo, todos saben que cierta actividad se desarrolla en forma colectiva, ¿no es cierto? La cancha palín, ¿no es cierto? El sitio ceremonial
u otros espacios. Pero para el tema productivo, la mayoría de la gente necesita tener un espacio que sea claramente delimitado y saber cuál es, dónde puede sembrar, dónde puede desarrollar cierta actividad. Esto está pensado, como señalé en la pregunta, en forma individual para las personas, o en forma colectiva para una determinada organización, o en forma mixta, dependiendo del caso. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Radjef. Diputado Moreno. Gracias, Presidenta. No sé si se escucha bien ahí. Por su intermedio, Presidenta, preguntarle a la ministra, que no sé si es que me perdí alguna parte porque estaba con internet más o menos. ¿Tiene el ministerio, algún registro de los terrenos que hoy se encuentran improductivos desde el punto de vista desde la agricultura por las tomas de estos terrenos mismos? Son tres preguntas bastante relacionadas. Lo otro es cuál es el estudio que se ha hecho desde el Ministerio de Bienes Nacionales o alguna otra repartición pública que nos demuestre que la compra de terrenos detendrá el conflicto en la macrozona sur. Y lo tercero, ¿qué hará el gobierno en el escenario en que la toma de terrenos incentive la toma de otros terrenos por parte de grupos más violentos, grupos terroristas? Hace poco comentaba un intendente de la región de la Araucanía, Eugenio Tuma, que hay algunas cosas del borrador de la nueva constitución que podían llevar a que esto intensificara los problemas, precisamente porque una toma iba a llevar a otra toma. Entonces, en esa línea, ¿qué es lo que tienen planeado desde el gobierno? Y una cuarta duda es, ¿por qué tendría que asumir un rol protagónico el Ministerio de Bienes Nacionales en desmedro de la CONADI? Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado Moreno. ¿Algún otro señor o señora diputada que tenga una palabra? Diputada Riquelme. Presidenta, por su intermedio saludar a la ministra el día de hoy, a los demás invitados, y por intermedio de la ministra a su vez agradecer y felicitar el trabajo que está haciendo el Ceremi de Bienes Nacionales en la región de O'Higgins ante una consulta precisamente que involucraba un humedal que es de propiedad de privados, donde además existe antiguos asentamientos indígenas, incluso la existencia de un petroglifo. Hemos tenido muy buena acogida con él y nos está ayudando integralmente junto a la Seremi de Medio Ambiente en esa materia. Así que por su intermedio, señora ministra, agradecer. Gracias. Señora ministra, si le gustaría responder ahora. Sí, muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio me hago cargo de las preguntas que se han planteado. Respecto del título a cual se transferirán estos terrenos, en primer lugar, nosotros lo vamos a hacer en el marco de los criterios que defina CONADI, que es el organismo encargado y llamado a definir esto, pero hay una política importante respecto a territorios indígenas que responde a necesidades y demandas colectivas, y por lo tanto un tipo de transferencia de propiedad tiene que ver con la propiedad colectiva, pero nosotros lo vamos a hacer en el marco de los criterios que se definan desde CONADI. Y en ese sentido, nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales entendemos que nos corresponde y que podemos colaborar en la adquisición de tierra, fortaleciendo también el sistema de tierras, de territorio que administra el ministerio, que como decía tiene distintos fines, y ahí quizás también abordo la pregunta sobre el rol del ministerio en esta materia, porque como Ministerio del Territorio tenemos a nuestro cargo la adquisición, administración, venta, transferencias de terrenos fiscales. Y en ese sentido, como ministerio encargado de ello, entendemos que para las distintas finalidades públicas para las que se requiere terreno fiscal, nosotros somos un organismo con competencia para ello. Y en la situación en la que nos encontramos,
creemos y nos hemos puesto a disposición de colaborar en eso. Entonces, más que un protagonismo del Ministerio de Bienes Nacionales, que no es en ningún caso nuestra intención, sino que es colaborar y ponernos a disposición de la institución que está mandatada a eso y fortalecer la labor de CONADI. Y por ello creemos que es necesario ampliar la compra de tierras para cumplir con el objeto de la ley indígena. Ya se han expuesto la información que hay sobre subejecución de recursos y las dificultades que han existido para cumplir con la política de tierras. Y en ese sentido nos ponemos a disposición de eso. Luego, respecto de los registros que tengamos en el Ministerio de Bienes Nacionales sobre terrenos privados, nosotros eso no nos corresponde, no es una atribución de nuestro ministerio, nosotros llevamos un catastro de los bienes fiscales, pero sí cuando tenemos y se decide adquirir o administrar de otra forma terrenos que puedan tener un origen privado, por supuesto nosotros hacemos todos los análisis y un análisis territorial que se hace al interior del ministerio de ellos, pero así como un catastro conjunto de terrenos que sean privados, no es a nosotros, no es al organismo al que le corresponde hacer ni llevar ese registro. Y luego respecto de por qué esta política, de forma de compra de tierras, creemos que es importante partir, no es la entrega de la transferencia de territorio, no es la única ni necesariamente la principal forma de enfrentar o de avanzar en una solución de los conflictos que han existido entre el Estado y los pueblos. Pero sí entendemos que ahí hay deudas que son históricas, que hay deudas que hay materias y criterios que se han regulado, por ejemplo, en la ley indígena, que es del año 93, y hay criterios que han sido establecidos por la CONADI. Y en ese sentido, de nuestra parte y la voluntad también como una muestra de buena voluntad de este gobierno que permita avanzar en un diálogo democrático, que es lo que hemos definido, y en conjunto con la política del Plan Buen Vivir, donde nosotros aportamos en esta materia en particular, y lo que se señalaba respecto de la georreferenciación que corresponde al Sistema Nacional de Información Territorial, pero es parte de un plan que es más amplio, que también tiene que ver con inversión pública, también tiene que ver con un diálogo de alto nivel, acompañado también por organismos internacionales, que es una cosa que ha planteado el gobierno. Y como ministerio, cuando adquirimos, nos hacemos responsables de los inmuebles que adquirimos, y en ese sentido los resguardamos, los cuidamos, tenemos la responsabilidad sobre ellos hasta que se transfieran según los criterios que nos indique CONADI. Y respecto al agradecimiento y el mensaje de la diputada Riquelme para el Ceremi, se lo haremos llegar. Gracias, señora ministra. Me gustaría adicionar una palabra que estaba pedida y no la había dado a la diputada Nullado. Sí, les quería pedir si podíamos ser breves en esta última pregunta, ya que tenemos todavía dos invitados, varios más invitados. Muy breve. Gracias, diputada. Pero la señora ministra ya logró informar con precisión lo que le corresponde en esta relación intersectorial, donde tanto el Ministerio de Desarrollo Social como el Ministerio de Bienes Nacionales, que le corresponde a la señora ministra, para que a partir de ellos se coordinen en materias sobre todo de pueblos indígenas, pero cuando se trata de predios que son fiscales. Porque obviamente una inquietud que tenía un diputado, el diputado Moreno en especial, señalaba que a la CONADI le compete efectivamente al Ministerio de Desarrollo Social y a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que ellos son los que tienen que dar cumplimiento a la ley 19.253,
pero también se establecen convenios con el Ministerio de Bienes Nacionales donde se detalla el catastro de solicitudes de comunidad y de personas indígenas para que estas tierras que son fiscales sean traspasadas tanto a las comunidades o también, obviamente, llevando a cabo todos los estudios que se realizan y que se demoran tiempo. Yo quiero valorar esa entrega de las tierras que señaló el traspaso de predio que señaló la señora ministra para el norte, porque la verdad es que era una demanda de mucho tiempo y en los cuales también se debe dar cumplimiento. Teniendo toda la claridad de lo que señala y felicitarla por esta gran coordinación que se ha establecido y porque también es el ánimo constructivo donde los demás ministerios, no tan solo la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena con sus escuálidos recursos, debe apoyar a los pueblos indígenas, por lo tanto de parte del Ministerio de Bienes Nacionales un gran aliado. Y lo que sí quiero solicitar y poder revisar la situación de las oficinas, me preocupa la de Osorno, que hay funcionarios que ya jubilaron y donde se requieren el nombramiento de quien va a estar a cargo durante este periodo y también de profesionales que deben estar apoyando por el trabajo y el bienestar de las familias, de las comunidades que igual en la provincia de Osorno son un porcentaje importante y que requieren que se dé tal cumplimiento. Y si hay una revisión en las demás provincias y región, me gustaría posteriormente por interno hacerle llegar el documento. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Nullado. Muchas gracias, señora ministra, por responder las dudas de los diputados y diputadas. Muchas gracias por su asistencia también. Le deseamos sin duda el mayor de los éxitos en este proceso que será clave para también avanzar en la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios y sin duda en la paz. La paz viene con justicia y con reparación siempre. Muchas gracias, señora ministra.